Es difícil elegir 5 libros, ¿no? Sobre todo cuando uno cuenta con una vida llena de lecturas desde muy temprana edad. Sin embargo, a riesgo de equivocarme o dejar pasar algo por alto, me aludiré a 5 novelas que fueron decisivas para mí hasta cierta edad. En todo caso, claro, me gustaría hablar de libros y no novelas, pero se trata de la encuesta de novelas, ¿no? Oh, no, libros. Libros. Ya, entonces yo lo tendría más fácil si es que me refiriera a autores. Entonces, pero pensando justamente en autores y en obras emblemáticas, diré que claro, uno de ellos es naturalmente ah, mi maestro, la persona que considero mi maestro, que es Ernest Hemingway. A mí me gusta mucho cómo escribe cuentos, entonces tendría que elegir un libro de cuentos de él, por no mencionar sus cuentos completos, ¿no? Eh, en ese sentido sería su primer libro, que se llama En nuestro tiempo, que me gustó mucho no solo por la forma en que encara las historias, con un lenguaje simple y económico, sino también por las viñetas, que son como una suerte de estampas narrativas que intercala entre cuento y cuento. Algo que, una modalidad literaria muy poco cultivada que también me influyó y que he llegado a cultivar sobre todo a raíz de mi primer libro, Caballos de Medianoche. No obstante, si hablara de una novela de Hemingway, quizás me quedaría con una obra póstuma de él, Islas en el Golfo o Islas a la deriva, según otra traducción, que suena más bonito, ¿no? El título así. Eh, es una novela muy intensa que comunica el inmenso amor de Hemingway por el mar. A mí me cautivó porque es una novela de madurez, fue escrita en la segunda mitad de los años 40, luego dejada de lado y retomada de tiempo en tiempo. Fue la gran novela póstuma que se publicó y que se encontró entre los papeles de Hemingway. Se publicó en el año 1970. Y tiene un par de pasajes maravillosos. Un episodio que nunca he olvidado acerca de un episodio que se concentra en la pesca de un merlín que es tan o más bueno que la secuencia de pesca del Viejo y el Mar, con la peculiaridad de que en este caso el pescador es un niño, un adolescente, uno de los hijos del protagonista, quien es un escultor que vive en el Caribe y que recibe la visita de sus 3 hijos, porque es una persona divorciada. Lo interesante de esta novela es la pasión que pone para describir su relación tan íntima con la naturaleza, pero también sus recuerdos amorosos y su visión acerca del arte, ya que en este libro Hemingway tuvo el acierto de desdoblarse entre el escultor, que es el protagonista, y el escritor, el amigo íntimo de este escultor, que es un escritor que también tiene rasgos del Hemingway. Por tanto, son muy interesantes las reflexiones que ambos artistas, uno escultor y otro escritor, hacen acerca de su trabajo. Otra novela que me parece esencial y que me marcó la vida fue La Guerra y la Paz. Yo creo que Lev o León Tolstoy es el novelista más grande, el narrador más grande, porque no solo es bueno
en el género largo, sino también en el ámbito de la novela corta e incluso en el del cuento. Es un escritor todoterreno, eh, maravilloso por su ambición y por su manera de solucionar planteamientos dramáticos con un lenguaje muy sencillo, muy natural. Eh, Tolstoy tiene esa rara virtud de que puedes leerlo hoy. En realidad estás leyendo algo que se escribió hace un siglo y medio y sin embargo lo lees con la frescura como si hubiera sido escrito ayer. La guerra y la paz es el sumum para mí de lo que es la novela como reconstrucción de una vida. Eh, no quiero abundar en el hecho de que también es un prodigio en cuanto al manejo de una historia durante mucho tiempo, con el concurso de innumerables personajes, sino también reparar en la cuestión de que es una novela histórica, cuyos hechos transcurren durante la invasión a Rusia por parte de las fuerzas de Napoleón. Lo curioso es que Tolstoy no participó en esa campaña, simplemente porque eso ocurrió unos 15 años antes de que él naciera, o más incluso. Eh, sí, por lo menos 2 décadas antes de que él naciera. Sin embargo, él tenía un conocimiento de primera mano de la guerra, porque él estuvo presente cuando tenía unos 20 y tantos años en la guerra de Crimea, en el sitio de Sebastopol, hecho sobre el que escribió una magnífica crónica, en realidad una serie de 3 crónicas que podría considerarse como casi como uno de los primeros ejemplos de lo que hoy denominamos periodismo de guerra, ¿no? Aunque en rigor no fuera un corresponsal, un reportero contratado por un diario, porque se trataba de un soldado, él se había alistado en el ejército, era un suboficial, pero sí escribió sobre la guerra a medida que ésta sucedía, mientras él estaba en el frente, y envió estos despachos a una revista rusa muy exitosa de su tiempo, El Contemporáneo, y se publicaron 2 de las 3 entregas mientras la guerra todavía seguía adelante. Este fue el inicio o el despegue literario de Tolstoy. Lo interesante es que no se trata de ficción, aunque sí recurre a tácticas narrativas para poder reconstruir las escenas bélicas. Esto creo que le ayudó muchísimo para todo lo que es el tratamiento de la guerra en su obra, en su magnum opus, ¿no? En La guerra y la paz. Otra de las novelas que me ha marcado es Rojo y Negro, de Stendhal. Rojo y Negro me deslumbró cuando era un adolescente, durante unas vacaciones en que me dejé arrastrar por la gran aventura de Julien Sorel, el protagonista, quien te transmite toda la emoción y la zozobra de su vida sentimental. Para mí, Sorel es uno de los grandes personajes de la literatura, uno de los grandes héroes, y Stendhal tuvo la especial habilidad de meterse dentro de él y de transmitir la historia al lector de tal modo que uno se convierte en el propio Sorel. Hay que recordar que esta novela también es una de las mayores muestras del género en el siglo XIX y que corrobora la visión del realismo de Stendhal,
quien en buena cuenta dijo que la ficción equivalía o el realismo equivalía a un espejo que hubiera sido colocado junto a una ventana de un coche de caballos y que fuera reflejando todo lo que acontecía al paso del coche, ¿no? Esta visión del realismo tan cara a Stendhal alcanza su esplendor en Rojo y Negro y posteriormente en otra novela no menos fabulosa como La Cartuja de Parma. Pues bien, creo que van tres. Una cuarta novela para mí también muy interesante, muy intensa, es una lectura también de la adolescencia, pero que he vuelto a leer y no ha perdido ningún interés, es Taras Bulba. Esta magnífica historia, una novela corta escrita por Nikolai Gogol, el ruso, un verdadero maestro, que fue muy diestro para sumergirse en el mundo de los cosacos, de comprender la psicología de los cosacos, su peculiar temperamento, mucho antes de que Tolstói escribiera una novela de tema similar. Pero Taras Bulba es, además de una obra épica, de un vuelo notable, es también singular por la apasionada descripción que hace de la relación entre un padre, o sea, que es Taras Bulba, que es un líder cosaco, y sus hijos. Siempre he disfrutado y cada vez que abro las páginas de este libro, me parece que vuelvo a recuperar la emoción del joven que fui, que se empapaba de esta historia y se emocionaba con las andanzas de Taras Bulba y sus hijos en un lugar perdido de Rusia hace tantos siglos. Y por último, me referiría a una obra contemporánea que me ha marcado mucho, que es Bajo el volcán, la novela del inglés Malcolm Lowry. Es una de las obras, me parece, cumbres en cuanto a la narración de la tragedia particular de un hombre a mitad del siglo XX, un hombre que, como en el caso del cónsul, es un derrotado por la vida y al mismo tiempo un enamorado acérrimo, total, que padece de alcoholismo y que ve cómo su vida naufraga en un solo día, que es el Día de los Muertos en México, en la ciudad de Cuernavaca, en el año 1938, me parece, cuando fuera de México se hallaba todavía, se combatía todavía en la Guerra Civil Española. Y me refiero a la Guerra Civil porque hay cierta alusión a esa tragedia histórica en la novela. Pero ante todo es una maravillosa novela de amor, una de las mejores que yo he leído, y también es una novela estupenda desde el punto de vista técnico. Ha sido construida de una forma muy laboriosa, con una estructura perfecta, donde cada capítulo corresponde a una hora del día. Son, si no recuerdo mal, 12 capítulos que remiten a las 12 horas del día desde el amanecer hasta el anochecer. Creo que ningún otro escritor, luego de Joyce y de su Ulises, ha sido capaz de concentrar las vivencias de un día de manera tan poderosa.
en todo caso de una forma tal que lo que leemos no nos parece que ha transcurrido en un solo día ni en una vida, sino en muchos años y en muchas vidas. Tal es el talento y la fuerza que emana bajo el volcán y de su desesperado autor, Malcolm Lowry. Guillermo, y a un autor peruano, ¿quieres recomendar una obra? Bueno, no lo había pensado, pero no quisiera dejar de lado a ningún autor peruano, naturalmente, pero ¿qué novelas hay así que me han deslumbrado? Bueno, mi favorita de Vargas Llosa es Conversación en la Catedral, aun cuando también aprecio muchísimo La Ciudad de los Perros y La Guerra del Fin del Mundo, entre otras. Pero Conversación en la Catedral me tocó más profundamente. No sé si porque por primera vez podía confrontar a través de una ficción cómo era la vida, el mundo en la Lima de los años 50 durante la dictadura militar del general Odría, sino porque quedé rendido, seducido ante la magnífica técnica novelística del autor, la forma como salta entre presente y pasado se convierte más que en un mero instrumento literario, técnico, eh, se transforma en una mirada caleidoscópica que enriquece muchísimo la visión de la realidad. De esta manera el lector puede confrontar pasado y presente en un mismo plano, algo que por lo general los novelistas tenían que desarrollar de otra manera. En ese sentido, Conversación en la Catedral no solo tiene una historia vibrante e intensa, eh, sino que está estupendamente construida y que además nos da una de las imágenes más profundas y certeras de lo que es el Perú.